vesprada, buenas tardes. Empezamos aquí la primera mesa redonda de la tarde, en la que abordaremos una de las dos caras de los medios del periodismo en campaña, que es desde el punto de vista de los periodistas y de su trabajo o de su intervención a través de las redes sociales. Lo hacemos de la mano de dos profesores, Elvira García de Torres, que es profesora agregada de la Universidad Cardenal Herrera CEU, y de Pepe Cervera, que es profesor de Tecnología Multimedia en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Empezaremos la intervención con Pepe Cervera. Él fue en realidad biólogo antes que periodista y también profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Trabajó como paleontólogo en el yacimiento de Atapuerca durante casi 9 años antes de reconvertirse de pasarse al periodismo, tras realizar un máster en el máster del país y empezar a trabajar en el periódico 5 Días, donde se especializó en temas de tecnología, de internet, de informática y telecomunicaciones. Posteriormente fundó Vaquia.com, dedicado a la nueva economía, y con posterioridad puso en marcha la página web del diario gratuito 20 Minutos. Pero más allá de esta faceta emprendedora, también ha trabajado en diversos medios de comunicación escritos, en revistas y en periódicos como ABC, El Mundo, El País o El Diario del Alto Aragón. En la actualidad podéis seguirle, mantiene 2 blogs, uno es perogrullo.com y el blog de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que se encuentra asociado dentro de los blogs de Radio Televisión Española, cuyo título es Red Diario. Bueno, pues empezamos, te doy la palabra para que nos... Ahora. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por venir a escucharme esta tarde tan maravillosa. Podéis estar haciendo muchas otras cosas mucho más interesantes que venir a escuchar. Pero, dado que habéis tomado esta lamentable decisión, y sintiéndola mucho por vosotros, voy a aprovecharme de las circunstancias y pienso perpetrar una reflexión al respecto del tema del día, que son los medios en campaña, periodismo y periodistas en las redes sociales. Yo lo tomo como un poco más amplio que simplemente periodismo y periodistas en las redes sociales, porque un poco hablando un poco de la idea general del Congreso, me he centrado un poco más en el efecto que se está teniendo Internet ya en la práctica, ya de una manera completamente irrenunciable e imposible de negar, en la política, en el periodismo y en las relaciones entre la política, el periodismo y la ciudadanía. Porque lo que estamos viendo es un fenómeno que va más allá de lo que simplemente puedan ser las relaciones de los medios de comunicación o de los periodistas con las redes sociales, con los aspectos más de comunicación entre personas de Internet. Lo que está ocurriendo lo que estamos viendo es un cambio bastante cataclísmico, bastante radical en la forma como fluye la información en la sociedad, no en Internet. Y lo que estamos empezando a ver son algunas de las consecuencias que empieza a tener sobre algunas cosas que llevan mucho tiempo con nosotros y que pensábamos que eran inamovibles, pues que resulta que Internet las está empezando a mover, las está empezando a cambiar realmente de funcionamiento. De hecho, lo que está ocurriendo es que se está produciendo una verdadera doble desintermediación. Y voy a explicar un poco a qué me refiero con esto de la doble desintermediación. Una doble desintermediación porque en realidad nuestro sistema político estaba basado en una doble intermediación. Había 2 capas de intermediarios. Por una parte, teníamos los políticos profesionales como intermediarios entre la gente, entre la ciudadanía, entre el pueblo y el poder político. Digamos, el poder, el ejercicio real del poder. Había unos profesionales, que son los políticos, a los cuales se les encargaba hacer de intermediarios en la gestión de la cosa pública. La gente, por distintos mecanismos, normalmente en los países de nuestro entorno, mecanismos democráticos basados en votaciones, basados en urnas,
elige a unos señores y señoras para que se encarguen de llevar a cabo la gestión de la cosa pública. Esto parece eminentemente razonable, dado que la gestión de la cosa pública cada vez se complica más, es un trabajo de tiempo completo y alguien tiene que encargarse de esa gestión diaria, de ese trabajo diario de gestión. Entonces parece bastante razonable crear una capa, una casta, un grupo de intermediarios que se encargan de llevar a cabo esa gestión. Pero desde el punto de vista informativo había otra capa de intermediarios, que éramos nosotros, los periodistas. Los periodistas que funcionábamos como intermediarios, esta vez entre los políticos y la gente. Entre los mensajes de los políticos, entre los mensajes de esos intermediarios de la gestión y la ciudadanía, el público en general. Esto se debe a muchas cosas, al hecho de que no se podía realizar una comunicación directa desde la época del Ágora de Atenas, no era viable, digamos, la conexión directa entre el público en general y los políticos. La mayor parte de la ciudadanía hoy en día no ha visto en persona o no ha hablado personalmente con los políticos que la representan, sino que la relación que mantiene con ellos es mediada a través de medios de comunicación, y esos medios de comunicación están formados por periodistas. Entonces resulta que tenemos una especie de estructura compleja, extraña, desequilibrada, en la cual por una parte tenemos el pueblo, del que todo el mundo es consciente que es el origen último de cualquier poder o de cualquier, digamos, decisión, y entre el pueblo y las realidades del poder hay varias capas de intermediarios, en concreto al menos dos: intermediarios de gestión e intermediarios de información. El sistema político se ha desarrollado a lo largo de, al menos desde que existe la democracia de tipo parlamentario, en función de los equilibrios entre estas fuerzas, en función de los distintos equilibrios entre distintos políticos, distintos periodistas, distintos medios de comunicación y distintos grupos sociales. Haya habido un desequilibrio, un flujo de información, una mediación, y a lo largo de ese proceso se ha terminado produciendo la generación de una verdadera, digamos, casta de intermediarios. Porque lo que ocurre es que los políticos y los periodistas han tenido demasiadas cosas en común. Porque esas dos castas, de esos dos grupos de intermediarios, pues resulta que vivían y trabajaban juntos, tenían que relacionarse entre ellos, estaban separados en la práctica diaria de la gente a la que servían, porque no necesitaban estar en contacto permanente con el público al que servían y porque realmente no había herramientas que permitiesen un contacto permanente con ese público al que servían. Entonces lo que ha terminado por ocurrir es que se ha creado una especie de casta de políticos y periodistas que tiene una dinámica propia. Tiene una dinámica propia que se ha separado, se ha impermeabilizado un poco con respecto a la sociedad a la que supuestamente sirve, que se ha corrompido. Las relaciones entre esos dos grupos distintos se han terminado corrompiendo, se han terminado volviendo corruptas, aunque sea con el nivel más bajo y más tolerable de corrupción, ese nivel de yo rasco tu espalda, tú rascas mi espalda, yo te echo una mano, y mañana tú me echas una mano. Esa relación que está perfectamente tolerada, admitida e incluso celebrada en las redacciones de, bueno, yo tengo una relación con un político y entonces cuando le digo es que tengo esta noticia y él me dice no me la publiques ahora, pero a cambio te doy otra noticia, y entonces ese tipo de cosas, en el fondo, por más aceptados y por más funcionales y por más razonables que sean, son niveles de corrupción, son niveles que están de desarrollo de relaciones entre políticos y periodistas que son más estrechas que los que tienen los políticos con el pueblo que sirven y los periodistas con los lectores que sirven. De hecho, se ha producido y se produce, y se sigue produciendo, carreras paralelas. Sabemos que hay políticos y periodistas que suben en paralelo. ¿Por qué? Porque según sube uno, pues el otro tiene mejores fuentes, y según sube la posición del periodista porque tiene mejores fuentes, pues el político tiene mayor capacidad de influencia sobre el periódico, y los dos se apoyan mutuamente y tienen una relación que en el fondo es simbiótica, por mucho
que se quiera mantener, digamos, una cierta distancia y se quiera mantener un poco la apariencia de que no tiene nada que ver con una relación de pues, como mínimo, sí, comensalismo, simbiosis, probablemente. Bien. De hecho, se producía eso, un beneficio cruzado a lo largo de esas carreras profesionales. A lo largo del tiempo, a lo largo de las décadas de este tipo de progresión, lo que ha terminado ocurriendo es que ha habido una separación casi completa. Y que realmente cuando te metes en el mundo de la prensa y cuando te metes en el mundo de la política, te separas casi por completo del mundo real y terminas estando más pendiente de quién ha dicho qué, quién se ha casado con no sé quién, quién ha tenido un lío con no sé cuántos, de los cotilleos de la casta, de las relaciones dentro de la casta, de los vínculos prácticamente incestuosos entre políticos, periodistas y partidos, medios de comunicación y etcétera. De hecho, esta dinámica ya era corrupta y maloliente antes de que existiese Internet. El problema es que entonces no se podía hacer las cosas, puesto que para poder romper esa dinámica era necesario disponer de algo de lo que no se disponía, que era una vía de comunicación directa. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora tenemos esa vía de comunicación. Que ahora no necesitamos a los periodistas para hablar con otras partes de la sociedad y no necesitamos a creernos lo que nos dicen los políticos, sino que podemos directamente comprobar lo que nos dicen los políticos. Podemos acceder a la información que producen los políticos, podemos comunicarnos directamente con los políticos. No necesitamos intermediarios para actuar. Se está produciendo una desintermediación a nivel del flujo de información y se está produciendo también una desintermediación a nivel de la gestión política, porque ya no hace falta esperar a las siguientes elecciones para decirle al político no me gusta lo que estás haciendo. Ahora se lo puedes decir directamente en su cuenta de Twitter, en la web de su partido, en su propio blog. Puedes acceder, tienes la capacidad de acceder directamente a ese político y de hacerle saber tus opiniones, normalmente cargadas de epítetos, al político en cuestión. O sea que se está produciendo una doble desintermediación entre la información, los intermediarios de información y los intermediarios de gestión. Ahora ya es posible hablar directamente tanto con los periodistas como con los políticos. Ahora ya es posible que la gente pueda llevar su voz directamente a esos ámbitos donde antes no había podido llegar. Y lo que ha ocurrido es una cosa bastante curiosa, es que cuando hemos descrito en alguna ocasión, cuando tú le das a la gente la posibilidad de hablar, la gente va y habla. Cuando tú le das a la gente la posibilidad de decirle a los políticos lo que piensa, la gente va y se lo dice. Insisto, normalmente con mucho respeto y con algún que otro signo de admiración. Ortográfico, normalmente no suele ser, digamos, signos de admiración en el otro sentido. Ahora de repente lo que dicen unos y otros se puede poner a prueba. Ahora de repente las medias verdades quedan al descubierto. Ahora de repente los ocultamientos tácticos de información, y no digamos las mentiras directas, se pueden chequear, se pueden comprobar, se pueden discutir. Y no dentro del canal controlado que forma parte del sistema que está integrado en esa especie de nebulosa de intermediación, sino directamente. Cuando un político dice algo sobre la construcción de una carretera, el que puede criticarle no es el periodista que cubre información sobre obras públicas del periódico que tiene una relación con ese periodista, no con ese político. No, es un ingeniero jubilado, lleva 30 años haciendo carreteras, y que le dice, lo que usted está diciendo o demuestra que es imbécil o demuestra que es usted un mentiroso, porque no puede ser. Y claro, eso duele. Eso duele porque los intermediarios no están acostumbrados a que les traten así. Porque los intermediarios, como ha ocurrido en todos los mercados del mundo, cuando los intermediarios tienen el control total del mercado,
terminan teniendo el poder, porque tanto los de un lado como los del otro dependen de ellos. En el momento en que se produce esa doble desintermediación, lo que hay es una verdadera pérdida de poder. Y no estoy hablando de que los políticos dejen de mandar en las instituciones o de que los periodistas no sigan teniendo el altavoz más grande del poblado y por tanto una capacidad de fuego, digamos, en el mundo de la información que muy pocos bloggers o muy pocas personas que no sean profesionales dentro de una estructura conocida puedan alcanzar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una pérdida de poder. De que lo que antes podían hacer ahora no lo pueden hacer. De que ahora tienen que tener más cuidado con lo que dicen. De que ahora sus mentiras se descubren, sus medias verdades se ven, de que ahora a veces se queda con el culo al aire. A nadie le gusta quedarse con el culo al aire. A nadie le gusta que sus manipulaciones y sus desinformaciones y sus medias verdades y sus maneras de contar las cosas barriendo para casa, pues te las discuta la gente, las saquen a la luz en Twitter, demuestren que estás haciendo mal las cosas y lo digan en voz alta y clara. Si tienes la posibilidad de evitarlo, lo evitas. Y así es como se produce esa corrupción de la que hablábamos al principio, esa corrupción de baja intensidad, por decirlo de alguna forma. Esa corrupción en la que tú tienes una relación con el único intermediario, entonces hablas con él y gestionas para ver de qué manera vamos a tapar esto, vamos a dejar que esto no se vea. Lo malo es que con Twitter no hay quien negocie. Porque no puedes decirle a un tuitero, oye, vamos a dejar esto tapado, porque hay 70 tuiteros más detrás, y detrás 700, y detrás 7000. Así que ese control del flujo de información que ha sido una de las causas fundamentales por las que se ha creado esa estructura, esa casta separada, impermeable del resto de la sociedad, pues se ha roto. Acostumbrados al controlar el discurso, los políticos y los periodistas ahora se encuentran en un mundo en el que no controlan el discurso, en el que el discurso se les manda. Tienen que andar corriendo detrás en lugar de pararse delante. Ese discurso ya no es su discurso, es el discurso de la sociedad en lugar de ser el discurso de los políticos y de los periodistas. Las medias verdades, las omisiones tácticas salen a la luz, los periodistas se cabrean porque ahora les mira por encima del hombro lo que están haciendo y cuando meten la pata, que suele ser todos los días y los domingos 2 veces, pues la gente se lo dice, en términos también cargados de epítetos. Los políticos resulta que ya no controlan de qué se habla o se deja de hablar, no, porque aunque ellos no quieran hablar de reforma sanitaria, si la gente quiere hablar de reforma sanitaria, se habla de reforma sanitaria. Aunque ellos no quieran hablar de deuda pública, si la gente quiere hablar de deuda pública, se habla de deuda pública. Y resulta que esa capacidad de control se desvanece. Y no solamente se desvanece, sino que además deja bastante claro el nivel de despiste de todos los miembros de esa sociedad. Hay un ejemplo muy claro que estamos viendo en esta campaña electoral, que ha sido el bochorno que están haciendo ambos partidos principales, los dos partidos principales, cuando se ha tratado de hacer algún tipo de actividad política en Twitter. Los casos Prostituit o el caso el concurso de puntos con regalos de jarras de café de Rubalcaba han sido absolutamente espectaculares y muy definitorios del nivel de despiste que tienen los políticos cuando se trata de redes sociales. Cuando han intentado entrar en este mundo, han demostrado ser de una torpeza infinita, que lo que ha conseguido es casi el efecto contrario. Lo que ha conseguido es demostrar que en este mundo no solamente tienen menos espacio, sino que las personas que están ocupando esos puestos tienen muy poca capacidad de adaptarse, tienen muy poco instinto de lo que funciona o deja de funcionar en este mundo. Se ha demostrado el nivel de desconexión que tienen los partidos, los medios, los políticos y los periodistas con respecto a lo que está pasando en la realidad, en la sociedad. Y simplemente porque el monopolio que ellos tenían sobre el control del flujo de información se evaporó. ¿A dónde nos va a llevar esto?
Desaparición de los intermediarios, eliminación de los políticos, eliminación de los periodistas. Yo creo que no van por ahí los tiros. Pero radical replanteamiento de las relaciones entre políticos, periodistas y sociedad, y desaparición de, una casta, de esa casta de políticos y periodistas separados del resto de la sociedad, por ahí sí que estamos hablando. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Pepe. Tu intervención ha servido para hacernos un contexto de cómo están cambiando las cosas y hacia dónde van, y seguro que en la segunda parte dará para muchas preguntas que podrás seguir contestando. Os presento ahora a Elvira García de Torres. Como he dicho, ella es profesora agregada de la Universidad Cardenal Herrera CEU, donde imparte clases de periodismo electrónico y periodismo especializado. Es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y ha dirigido distintos proyectos de investigación sobre el impacto de Internet en los medios y en las estructuras comunicativas, también sobre participación ciudadana, y en la actualidad una de las líneas sobre las que investiga es la que nos presentará hoy, sobre redes sociales, contenidos generados por usuarios, la calidad de la participación en el periodismo y el periodismo especializado en Internet. Es autora de más de 40 colaboraciones en libros y también en publicaciones especializadas, publicaciones de investigación. Y por citar un trabajo reciente, ha coordinado una investigación internacional, el título es Cartografía del periodismo participativo, que actualmente está en prensa y lo editará la editorial Jan Blanco. Le doy la palabra a Elvira, que nos hablará desde el punto de vista del trabajo de los periodistas en las redes sociales y también algunos de los códigos de conducta. Muchas gracias por la presentación y también por la invitación al profesor Guillermo López, que ha hecho un gran trabajo, como siempre supone para nosotros, organizar congresos para daros a vosotros la oportunidad de escuchar otras voces y tener espacios para tratar un tema concreto, creo que tan importante como este. Soy un poco despistada, he estado a punto de hacer mi presentación con otro PowerPoint, como habéis visto. Espero que acabe sin mayores incidentes. Igual que José Cervera, he venido a compartir unas reflexiones porque digamos que es un entorno tan cambiante que en realidad cuando empiezas a comprender algo que está pasando, diriges la mirada a Internet y te encuentras con que ya estamos en otro lugar distinto. Y la verdad es que me gustaría que tuviéramos tiempo para poder escucharos, sobre todo si hay profesionales en ejercicio, estudiantes de periodismo, en relación con estas cuestiones. Yo voy a retomar mi participación en el punto donde lo ha dejado José sobre la intermediación y cuál puede ser el futuro del periodista. Y ahora había recogido para empezar estas ideas de Hermida, en primer lugar, que habla de un periodismo. Él dice que sobre todo con el desarrollo de Twitter, porque si hablamos de medios sociales, yo creo que sobre todo es donde estamos viendo los grandes cambios, aunque no lo parezca porque ha entrado tímidamente, pero de repente es Twitter, ¿no? Entonces, ¿qué había antes de Twitter? Era Twitter. Y entonces dice Hermida que sobre todo con el desarrollo de Twitter podemos hablar de un periodismo ambiente, de una situación de estado de alerta informativa constante, en la que, si os fijáis, cuando se habla de periodismo, estamos situando al mismo nivel todos los mensajes que se publican en Twitter. Es todo periodismo. Y luego la segunda cuestión, vamos más allá del periodismo ciudadano. Aquí ya no es que haya unas personas, algunas que hagan unas aportaciones, noticias, sino que es Twitter periodismo, que es lo que hay ahí, y entonces nosotros, qué es lo que aportamos si hay algo cualitativamente distinto. Y ya os pregunto, aunque lo podemos plantear al final, ¿debería ser el perfil de un periodista en Twitter diferente de los demás, de quien no es profesionalmente periodista? Y la siguiente pregunta es, ¿encontramos esas diferencias en este momento en Twitter? Y la tercera pregunta, si estabais viendo el debate, no sé, supongo que sí, como lo hacíamos muchos en Internet y a la vez en Twitter, ¿estabais dando vuestra opinión sobre lo que estabais viendo en el debate? ¿Queríais hacerlo? Yo dije a mis alumnos, vi que algunos estabais opinando. Y claro, me decían, claro, como todo el mundo, queremos opinar.
Schlesinger habla, y yo creo que se ha comentado en una participación anterior, de la lenta muerte del periodismo político. Lo hace en referencia sobre todo con la relación de Sarah Palin con los medios de comunicación, porque dice que en realidad los políticos, y este sería un caso, tampoco necesitan de los medios de comunicación. Tienen sus propios medios, ahora los medios sociales, y luego se encuentran con que los medios profesionales reproducen las declaraciones del político, se convierten en su altavoz. Y pues luego también quería en este inicio aportar este dato de esta investigación en la que se demuestra que hay mucha gente en Twitter, pero seguimos a unos pocos, y luego poner en contexto a los medios. Los más seguidos son famosos, los celebrities, aunque los medios de comunicación son los que producen más información, pero no tenemos esa capacidad de convocatoria. Entonces un poco hay que ver cuál es la dimensión de los medios en realidad en los medios sociales. Yo en lugar de periodismo ambiente, no sé si por deformación académica o por darnos una oportunidad, yo hablaría de realidad, una realidad social aumentada. Ahora lo podemos ver en otra imagen, ¿no? Pero en realidad tenemos lo que está pasando y después todas nuestras voces que están aportando una serie de detalles, de datos, opiniones, comentarios, interpretación. A veces es difícil diferenciar, o sea, ¿dónde está el límite de la interpretación cuando estamos opinando? Y claro, aquí la cuestión es qué es lo que aporta esa realidad social aumentada y qué parte de ese discurso es el discurso periodístico profesional. ¿Dónde están los periodistas políticos? Si vemos las cuentas, por ejemplo, de los medios de comunicación que siguen las elecciones, ¿quién está detrás de esa cuenta? ¿Han puesto al experto en política? Todos se han coordinado para contarnos lo que pasa, están haciendo trabajo, por ejemplo, en Twitter o en Facebook, específico para Twitter y Facebook, o difunden a través de Twitter y Facebook como plataformas de publicación lo que se está produciendo para las otras plataformas, ¿no? Y esto es un ejemplo de esa realidad social aumentada. Por la noche del debate tenemos el debate y luego un montón de gente haciendo aportaciones. Podéis ver, no sé si se pueden leer algunos de los mensajes, era en la pausa, ¿no? Alguien dice, quiero ponerme de politono la cortinilla rancia del debate 2011. Otro dice, partiéndome de risa, como hacíamos todos yo creo, con los Campo Vidal Facts. Pero bueno, en realidad un poco lo que pone de manifiesto es dónde está el periodista, ¿no? Nos reíamos todos, pero la cuestión de fondo, bueno, y luego lo que me hacía gracia era que estaba muchísima gente opinando sobre el debate, yo no lo seguía con cierto interés, y de vez en cuando aparecía el perfil, como veis aquí el de 20 minutos, de los medios de comunicación que tienen su línea editorial, y entonces lo que decían los medios era algo así como, solamente hay un ejemplo, pero en realidad los medios que yo veía, más o menos el estilo era informativo notarial, y todos comentando y llega el medio. Tras la pausa se reanuda el debate, van a hablar de políticas sociales. Y entonces uno dice, bueno, ¿aquí quién tiene que opinar? Los periodistas reporteros, ¿dónde está la línea editorial? ¿Quién está subiendo la línea editorial del medio informativo? Unos investigadores norteamericanos han estudiado los perfiles de los periodistas, sobre todo con la idea de que quizá, y es un poco el tema, ¿no? Un poco no, es el tema, que quizá estamos cuestionando las normas profesionales. Decía que José, que se ponían de manifiesto un poco las estructuras o lo que hay debajo con los nuevos medios, pero otra cosa que se pone muy de manifiesto son todas las convenciones que asumimos fuera de los medios sociales. Posiblemente, ¿no? Todo lo que nos ata afuera y que no nos ata adentro. Entonces estos investigadores quieren ver si se están cuestionando normas periodísticas asentadas en el uso que hacemos de los medios, porque no sé si realmente hemos hecho una reflexión previa antes de lanzarnos a las redes sociales. Nosotros, los periodistas, los medios, los que están poniendo las normas son las empresas periodísticas. Pero digo yo que al margen de los intereses de las empresas habrá que pensar en el periodismo, seguramente, ¿no? Y entonces estos investigadores quieren valorar, ¿se siguen las mismas normas en Twitter en particular que en otros medios? Y la respuesta es que no, que los periodistas opinan más libremente en Twitter, ¿no? O a lo mejor opinan en Twitter cuando no lo están haciendo en los medios de comunicación. Y entonces, claro, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa? ¿Es que no podemos opinar porque somos periodistas? Y la respuesta
pensáis, ¿no? Claro, todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión. Pero entonces, ¿cómo articulamos o cómo trasladamos la idea de la imparcialidad a través de los medios de comunicación? ¿O debemos mantener debemos mantener ese principio de imparcialidad? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué imagen estamos trasladando? En fin. Para los medios de comunicación, los medios de comunicación han dado un salto radical hacia la participación en los sitios web y también, por supuesto, a los medios sociales después, muy rápidamente. Ha habido una tímida incorporación de herramientas hasta 2006-2007, pero después se incorporó muy rápidamente el RSS y, por supuesto, las redes sociales. Pero digamos que la motivación en los estudios que se han hecho, que son pocos, la motivación no es relacionarse necesariamente con los usuarios, establecer conversaciones o mejorar, ¿no?, las técnicas con las que producimos las noticias, sino que estas son algunas de las motivaciones de los medios cuando abren los espacios de participación: el valor de marca, ¿no?, crear fidelidad a la marca, incrementar el tráfico o simplemente sumarse a una tendencia. Y digamos que esta es una conclusión de uno de los estudios sobre estas motivaciones. Ven el periodismo participativo como algo valioso, pero no tienen una visión clara de qué significa, ¿no?, o para qué. Y entonces, fijaos lo que supone que estén los medios de comunicación prácticamente los de más de 100.000 ejemplares de difusión en el mercado norteamericano, casi al 100% con cuentas en Twitter, Facebook, perfiles de los medios, los periodistas. Aquí en España sucede algo parecido. Y en realidad, ¿con qué objetivo? ¿No? ¿Qué hacemos todos en las redes sociales en términos informativos? Conversar poco. Estos son los resultados de una investigación sobre los perfiles de varios medios iberoamericanos en Twitter y Facebook. Fijaos en las barras del medio, no sé si al fondo lo veréis muy bien, pero el 71,8% de los mensajes en Facebook, más del 70%, son un titular y un enlace. Y en Twitter, del que tenemos otra imagen, pues un 63,5%. Y la conversación en Facebook, un 5,5% de mensajes hacen algo más que lanzar un titular. En Twitter es un poco más, hay más conversación, un 25%. Pero bueno, ¿dónde está? ¿Qué es lo que estamos haciendo en esos medios? Pensemos ahora en el contexto electoral también. Un estudio muy reciente del Pew Research, es de noviembre, hace unos días, ofrece los mismos resultados en cabeceras, en 13 medios de referencia en Estados Unidos. La mayor parte, 93% de los mensajes son tweets en Twitter, que enlazan con el sitio web del medio de comunicación. Y en una investigación de Noguera sobre periodistas españoles, lo que concluye es que los periodistas en Twitter como una herramienta personal, yo digo que no sé cuál será vuestro caso con vuestras cuentas de Twitter como estudiantes de periodismo, y luego que hay poco trabajo con los usuarios en la búsqueda de nuevos temas o fuentes de información. ¿Qué es lo que me suscita a mí, ¿no? Pues ver todos estos datos. Pues primero que estábamos hablando de los medios de comunicación como creadores de una realidad de segunda mano, y ahora tenemos la oportunidad de recrear la realidad, no sé si de tercera mano, ¿no? Lo que dicen los usuarios, tenemos alguna posibilidad de intervenir, hemos perdido el monopolio, pero queda algo de nuestro viejo discurso, podemos hacer algo. No vamos a poder recuperar la situación inicial porque no estamos solos ahí, pero tenemos algo. Bueno, la pregunta es, ¿tenemos algo que decir? ¿O podemos decir algo que sea interesante para los demás cuando toda la información está al alcance de todo el mundo? Y si hay alguna alternativa a lo que se conoce como shovelware, que es el volcado, porque lo que estamos haciendo en Twitter es volcar. Al final, decíamos el volcado en los sitios web, el único sitio donde se está innovando en narrativa son las tablets, pero ni en los sitios web ni en Twitter hay verdadera innovación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues creo que es muy importante verificar. No veo mucho ejercicio de verificación en Twitter, no sé si vosotros sí lo veis o lo ejercitáis. Tampoco veo tanto trabajo de interpretación, más comentario quizá que análisis e interpretación. Y sin embargo podemos hacerlo a partir de lo que alguien cuenta, verificar
ver qué es lo que no está pasando, como decía Montserrat Quesada, que a lo mejor debería estar pasando y no sucede, ¿no? ¿Quién está buscando eso a través de los nuevos medios? ¿Qué es lo que pasa, pero nadie te cuenta? Porque puede ocurrir que pese a que están todos ahí, algo pase desapercibido. Y el problema es que si contamos solo lo que nadie cuenta, al final quedan las cosas triviales o banales. El color de la corbata, si le asomaba, en fin, el detalle, ¿no? Bueno, creo que no puede ser solo eso, o no podemos estar ahí solamente para eso. Recientemente ha habido una cierta polémica, no sé si habéis estado al tanto, sobre el uso del retweet. Entonces parece que es algo nuevo, pero en realidad en las guías para medios sociales de diferentes medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, ya hay desde hace bastante tiempo referencias al retweet, que nosotros damos por hecho. No sé si os planteáis algo al hacer un retweet o no. Claro, sí. Entonces, la polémica ha venido porque la agencia AP ha dicho en una actualización de sus normas a los periodistas que no pueden hacer retweets sin más, sino que tienen que aclarar siempre a los usuarios que no es su opinión, o que no avalan el tweet que retuitean. Y que entonces, entre la RT y el mensaje deben incluir una aclaración. Bueno, los periodistas, digamos, han interpretado que la agencia no comprende bien el lenguaje de Twitter, o que no entiende el entorno de los medios sociales, que es romper la estructura del mensaje. Pero en el fondo quizá tengamos que hacernos esa reflexión. ¿Qué estoy comunicando cuando hago un retweet? Esto es algo que no hacemos en los medios convencionales, cada vez que das voz a una fuente. Y este es un estudio, en el estudio reciente del Pew Research, recogieron también los datos sobre el retuiteo en diferentes medios. Entonces, aunque al fondo no lo veréis muy bien, por ejemplo, en el caso del New York Times, en el tiempo examinado, no encontraron ningún retweet. Pocos en Daily Caller, NPR, CNN, y luego medios que retuitean bastante. Me llama la atención porque son cadenas de televisión y también bueno, Fox, Huffington Post, un nuevo medio, ABC News. Pues no sé si es que son más conversacionales, que es nuestra interpretación, no sé si son más conversacionales, es lo que yo hubiera dicho hace unos meses, pero hoy me pregunto si no serán más prudentes. No lo sé. Bueno, ¿qué es lo que dicen algunas guías sobre la imparcialidad y el trabajo de los periodistas en las redes sociales? No hay bastante acuerdo en general, pero hay algunas discrepancias. En el caso de la Asociación de Editores de Diarios de los Estados Unidos, he subrayado dos cuestiones que me parecen importantes. Una, asumir que todo lo que se publica en línea se volverá público. Al principio preocupaba mucho Facebook. En el año 2008 aproximadamente, se escribía ya sobre el cuidado que teníamos que tener los periodistas al hacer amigos en Facebook, unirnos a grupos en Facebook. Pero yo creo que esto ha perdido un poco protagonismo y que los problemas graves se han trasladado en realidad a Twitter. Y luego también recomienda tener cuidado con las percepciones, cómo la gente interpreta nuestros mensajes. Os he traído este caso de una periodista de CNN a la que despidieron porque publicó un tweet en el que decía que admiraba a un líder religioso de un grupo terrorista, pero en realidad lo que quería decir es que había fallecido. Entonces ella manifestaba su admiración por esta persona. Le supuso el despido. Ella luego aclaraba que lo que quería decir era que lo que valoraba era el trabajo que había hecho por los derechos, en ese contexto, por los derechos de la defensa de las mujeres. Pero digamos que es una aclaración, recordando que le ha pasado hace poco también a Ashton Kutcher, el actor, que llegó a casa, vio que habían despedido a un entrenador de fútbol y rápidamente en Twitter comentó que le parecía mal porque una persona que porque tuviera una edad, un recorrido tal, y le habían despedido por un caso de pederastia. Entonces lo que rápidamente recibió tales críticas, más de 8 millones de seguidores, compitió con la CNN para ver quién llegaba antes al 1 millón de seguidores. Y después de tanto recorrido, anunció que, esto es una buena noticia para nosotros, iba a dejar su cuenta de Twitter en manos de profesionales. Solana también comunicó que había muerto Sharon el otro día, fue un día tremendo, el viernes pasado, si no recuerdo mal, y no se pudo confirmar la noticia, que sí que no es tan fácil comunicarse públicamente, y en realidad creo que nuestro trabajo, pues no sé, tiene o entraña una dificultad que la gente a primera vista no es capaz de percibir, ¿no? Porque desde luego escribir un tweet lo puede hacer cualquiera. ¿Qué dice Reuters?
Pues esto tan sencillo como esto. Think before you post. Piensa antes de publicar. Y en relación con Facebook, tampoco sé si esto vosotros lo tenéis en cuenta cuando estáis en Facebook. Sospecho que no, que muchos no, porque yo sigo a algunos alumnos y no, pues veo que no. Piensa en que los grupos a los que te unes y lo que puedes o comunicar a otros. Claro, todo grupo, por mucho que sean amigos, no son tan amigos, ¿no? Son muy porosas las redes sociales. Pensar en unirte a causas, si te unes a causas, ¿a qué causas? ¿A cuántas causas? ¿Qué tipo de causas? ¿A quién enlazas? Esto en Twitter. Siempre enlazamos a las mismas fuentes, a los mismos medios. ¿Cuál es nuestro repertorio de fuentes? Y luego, pues esta otra cuestión, ¿no? Por supuesto, ¿cómo no vamos a poder opinar, aunque seamos periodistas? Pero bueno, las recomendaciones apuntan a que deberíamos tener una cuenta personal y una cuenta profesional, publicar nuestras opiniones en nuestra cuenta personal, aclarar que somos periodistas y que son nuestras opiniones. La mayor parte de las guías, digamos que las recomendaciones van en esta línea. Lo que yo vi en la noche del debate, desde luego, no fue esto, que me hizo repensar toda la cuestión. Yo lo que veía eran los perfiles de los medios muy asépticos, dando mensajes informativos, y luego los periodistas con sus perfiles del medio opinando sobre el debate. Y realmente quizás sea algo contradictorio. En el caso de BBC, dice no hagas nada estúpido como recomendación general. Y luego, pues básicamente yo subrayaría este punto, ¿no? No nos dejemos seducir por la informalidad de los medios sociales. Nosotros no podemos, creo que no podemos actuar públicamente como lo hace cualquier otra persona, si somos periodistas, ¿no? Pero digamos que tenemos esa función, o cumplimos esa función informativa, tenemos derecho a nuestros espacios personales, pero creo que es importante la imagen, ¿no?, en relación con el trabajo que hacemos. En el caso de NPR, fijaos que duro, no debes alinearte con temas políticos o que generen puntos de vista encontrados en Internet. Es en medio de la rapidez, de los comentarios, de los tweets. Hacemos un retweet rápidamente. No unirse a grupos online de cualquier manera. No publicar puntos de vista personales. Muy pocos perfiles creo que pasarían el filtro de NPR. O de Denver Post. Los miembros de la plantilla que no son columnistas o editorialistas deberían evitar publicar opiniones en medios sociales que puedan cuestionar su objetividad. Bueno, pues empezamos a procesar los perfiles, no sé cuántos tweets quedarían. Vale, en el contexto de la campaña, ¿qué cambios se aprecian como consecuencia? Ya con esto termino. ¿Qué cambios se aprecian como consecuencia del desarrollo de los medios sociales? Bueno, pues sigo a Enda Schlesinger, lo tenéis abajo, Ashley Hanson. Puedo dejar la presentación si queréis o a alguien le interesa, porque a veces hablo un poco deprisa. Y básicamente a Enda, que es una periodista con experiencia en información política. Entonces, algunos de los cambios que se aprecian son, primero, la cantidad de información que producen los usuarios, en muchos casos partidarios, seguidores, están en todas partes, siguen a los candidatos, producen blogs, vídeos, en Twitter también. Después, un elemento, yo lo he destacado como algo positivo que nos puede ayudar en la cobertura. Evidentemente, claro, filtrando, ¿no? Tenemos que saber quién dice qué y saber verificar toda esa información, que es el gran reto para nosotros, ¿no? El elevado coste del seguimiento de las campañas, junto con redacciones, como todos sabéis, que están adelgazando con menos recursos. Esto es un aspecto, digamos, negativo en el peso de la cobertura, porque algunos medios están prescindiendo ya de los periodistas que acompañan a los políticos durante toda la fase de la campaña electoral y se están apoyando más en otro tipo de fuentes, ¿no? Esto también tiene aspectos positivos y negativos. Otro aspecto es que los candidatos ahora, como decía José, cuentan con sus propias redes de difusión, no necesitan a los medios y pueden tener un enorme éxito utilizando sus canales alternativos, unido a que los medios de comunicación pueden legitimar a cualquier usuario de Twitter simplemente al retuitear, ¿no?, convertirse en altavoz de sus mensajes. Entonces tenemos aquí una situación paradójica de que estás alimentando, ¿no? ¿Cómo podemos decirlo?
ese aislamiento de los políticos en relación con los medios de comunicación. Y no sé si el cuestionamiento público que comentaba José, aunque puede ser duro, es tan duro. No lo sé. Si en cuestiones de fondo puede ser tan duro el cuestionamiento público en general que el que puede plantear en términos de verificación el periodismo profesional. Las reacciones suceden con enorme rapidez, lo que supone para el periodista estar alerta a las 24 horas del día. Publicas un post y antes la respuesta llegaba al día siguiente, ¿no? Pero ahora la reacción es prácticamente inmediata. Enseguida el equipo de campaña le llega el aviso y puedes recibir un mensaje. Y yo creo que en términos de personal o de acción, aunque con acciones desafortunadas, como algunas que ha comentado José, creo que hay más personal o más actividad con consecuencia positiva o negativa por parte de los candidatos o de los partidos o de los actores que de los medios de comunicación. Creo que tienen más equipo en campaña en medios sociales o más dedicación quizá que los medios, no lo sé. Luego también, por supuesto, los medios, este tipo de medios sociales que favorecen el tener una visión fragmentada, sí, pero global, de lo que está sucediendo, y al final el periodista que viaja con el candidato, pues ocurre como Russell cuando contaba la batalla de Balaclava, que es lo que ve, ¿no? Ahora estamos en un contexto de guerra global y a lo mejor entonces, pues sí, contar lo que pasaba sobre el terreno era suficiente para saber qué pasaba, porque era la batalla. Pero ahora acompañas al candidato en campaña y en realidad te estás perdiendo muchas perspectivas. Entonces digamos que puede ser un aspecto positivo el desarrollo de los medios sociales. Como negativo, pues la oportunidad para la noticia trivial, lo vemos en algunos hashtags también. El problema de que las convenciones para nosotros están poco claras en los medios sociales, ya lo hemos comentado. Hay oportunidades para la transparencia de la cobertura. El análisis corre el riesgo de ser suplantado por el comentario, esto pues encuentro que es un verdadero problema. Y luego, como aspecto positivo último, que es donde iría esta señal que se ha desplazado, os he puesto aquí el robot, en referencia al último debate, que frente a pues, debates que al final están arbitrados por cronómetros porque el periodista desaparece, pues en los medios sociales sí que tenemos la posibilidad de conversar directamente con los candidatos, ¿no? Que eso también es otra cuestión. En fin, se han desarrollado muy rápidamente la participación en los medios y nos encontramos con un contexto en el que emergen voces individuales, que son todas nuestras voces. No necesitáis el respaldo de una empresa para tener voz en el social en la actualidad. Es un periodismo abierto y nos enfrentamos a situaciones nuevas en las que tomamos decisiones muy rápidamente, como hacer un retweet, y a lo mejor no valoramos del todo las consecuencias que eso tiene a medio plazo para la profesión, para lo que es el periodismo. Y bueno, ya no hablo más porque siempre me excedo. Gracias. Muchas gracias, Elvira. Yo creo que hemos tenido dos aportaciones que son complementarias a la hora de analizar una realidad que, como han dicho ambos, es cambiante y lo será y lo seguirá siendo. Me gustaría abrir el turno de palabra para vosotros, si hay alguna pregunta. Hola, a mi m'agradaria saber què opineu de que en Twitter moltes vegades es faci ús de la censura, com va passar amb el perfil que imitava, bueno, que es feia passar per Mariano Rajoy, però no en el seu nom, en un nom que es veia que era un poc per fer sàtira del futur president. Mi opinión al respecto es que los políticos y los partidos políticos en general y en España en particular no se cansan de pegarse tiros en los pies. Es una actividad que les encanta. Mariano Rajoy es un hashtag, un nombre, un nick que hubiese pasado completamente desapercibido de no ser porque fue eliminado. Es decir, la manera de reaccionar, esto es típico, hasta tal punto que tiene un nombre en la teoría de Internet, en los análisis que se hacen en Internet, se llama efecto Streisand. Cuando tú intentas eliminar una información de Internet, lo normal es que lo único que consigues sea multiplicar por 100.000 el efecto. O sea que los partidos políticos españoles son de los
de las organizaciones que todavía no han descubierto, de las pocas organizaciones a estas alturas que todavía no han descubierto, que la manera de luchar contra la información en Internet no es con censura, sino con otra información. Porque si intentas censurar información en Internet, el efecto que consigues es un efecto rebote, que lo que hace es multiplicar el efecto de la información original. Y si no te ha gustado la información original, mucho menos te gustará que se multiplique su efecto. Es decir, que en ese sentido, pues han hecho, pues no son los primeros, ni serán probablemente los últimos. Pero, por ejemplo, en el mundo empresarial, esto ya hace unos años ya que se sabe. Pero a nadie se le ocurre, a nadie se usa un juicio, se le ocurre intentar que, pues no sé, que Google haga desaparecer una página web o que Twitter borre un perfil, porque lo que ocurre es que te explotan las manos. Entonces, se están teniendo que desarrollar otras formas de enfrentarse a ese tipo de problemas, porque si tú no, o sea, hay que intentar ponerse en el lugar del pellejo de la otra persona, ¿no? Aunque te parezca mal. Si tú eres la persona de prensa del Partido Popular y tú te encuentras con el perfil de Mariano Rajoy y sabes que alguien por encima de ti te va a desollar lentamente si eso sale en la prensa y sabes que no va a entender tus explicaciones y sabes que probablemente no le vas a poder explicar cuál es el procedimiento correcto para solucionarlo, pues lo que vas a hacer es lo que en términos un poco vastos pero muy descriptivos se llama cubrirse el culo, que es decir, bueno, mira, yo he hecho lo que a ver, yo he bloqueado el desarrollo, he conseguido que lo borren. Ya, idiota, pero lo que has hecho es multiplicar el efecto original del problema. O sea, has cogido un problema que tenía una intensidad de 1 y lo has convertido en un problema que tiene una intensidad de 10. Sí, pero nadie me puede echar la culpa. Claro, ¿cuál es el problema aquí? Y hay un ejemplo concreto que yo siempre pongo. Es que se está juzgando el futuro con normas del pasado. Mariano Rajoy, para una persona que está metida en Twitter, es una gracia y un chiste, ¿vale? Si te imaginas un equivalente de Mariano Rajoy en el mundo, o en el país, o en el New York Times, es otra cosa completamente diferente. Entonces lo que está ocurriendo es que se está juzgando a Twitter con los criterios que se juzgaría una columna satírica en un periódico. Claro, estás juzgando el futuro con los criterios del pasado. Es lo que pasa con esa cosa que muchas veces se repite, ¿no? Ten cuidado con las fotos que pones en Facebook. Porque hay mucha gente que pone las fotos de la borrachera del domingo, los amigos, pues por los lados, tomamos unas copas, tenemos la fuente ahí desparramados y las fotos, y el tag de las fotos, y están las fotos de la foto borracho ahí en la fuente. ¿Por qué tienes que tener cuidado? Porque tu jefe, cuando llegues a hacer un trabajo, puede hacer una búsqueda en internet y ver esas fotos. Es otro ejemplo típico de lo mismo. ¿Por qué es un problema eso? Porque tu jefe no tiene fotos suyas haciendo eso en internet. No porque no lo haya hecho, sino porque cuando él lo hizo no había Facebook. ¿Qué va a pasar dentro de 5 años? Que el jefe también va a tener esas fotos en Facebook. Entonces no va a considerar que tener esas fotos en Facebook te incapacita para trabajar. Se está juzgando el futuro con criterios del pasado. Y ese es un problema que, lamentablemente, se extiende mucho. Se extiende hasta que Mariano Rajoy se repite 5 veces y a base de pegarse tiros en los pies ya no les quedan dedos que volarse y aprenden. Creo que lo has explicado muy bien, pues es se produce el efecto boomerang, ¿no? Tan temido por las relaciones públicas durante tantísimos años, contrario a lo que se pretende. Realmente es un entorno en el que las conversaciones que se mantienen en privado y se hacen públicas no son conversaciones nuevas, no se producen solo porque hay internet. Lo que pasa es que son visibles ahora también para los periodistas, para cualquier persona. Nos tenemos que enfrentar a la crítica en internet y a veces es difícil, ¿no?, decidir cómo haces, respondes, no respondes, por qué pueden decir esto de mí, no puedo responder, y en este caso además con las consecuencias que tienen todos los niveles de la organización. Yo creo que hay un profundo desconocimiento de las dinámicas de internet, no tanto en quienes llevan la comunicación profesional en Twitter de los políticos,
pero sí a lo mejor de los propios políticos, como pasa en todas las empresas, porque incluso en las empresas periodísticas ahora, pues tampoco hay una apuesta clara por la comunicación en Internet, también hay un gran desconocimiento. Entonces pienso que conforme vayamos ganando experiencia en presencia en los medios, pues sabremos situar los mensajes en su nivel. Yo considero también que son intervenciones desafortunadas que lo que hacen es darle mayor visibilidad a los mensajes. ¿Tiene alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Como herramienta periodística en las redes sociales, ¿creéis que debería haber algún tipo de, no sé, regulación o algo aproximado a lo que son los libros de estilo de los medios de comunicación? Elvira hablaba de algunas normas en medios de Estados Unidos o Inglaterra y bueno, al reducirse o al eliminarse intermediarios también hay una liberalización de la expresión, un cierto descontrol. No sé si creéis que en España, en el contexto actual, tal como se utilizan las redes sociales por parte de los periodistas, a nivel individual y como parte de una empresa también, debería haber pues una cierta regulación pre o post. Bueno, yo creo que debería haber un marco para los profesionales, y alguien me preguntó en un congreso hace varios meses, ¿no? Y yo creo que que puede surgir de la forma más sencilla, como es sentarse con los periodistas, porque sí que se pueden crear situaciones que luego tienen una repercusión profesional simplemente por desconocimiento o porque no le demos importancia. Entonces, a veces algunas cuestiones que se mencionan en las normas, claro, aquí no está muy claro, como decía antes, son normas de las empresas que lo que procuran es mantener una imagen de la empresa. Les preocupa la imparcialidad de los periodistas porque les preocupa la supervivencia de la empresa. Pero nosotros tenemos que pensar de otra manera más general sobre el periodismo, ¿no? Entonces hay unas contradicciones en las normas, por ejemplo, en relación con la transparencia. Por una parte se sugiere que es interesante el que podamos dar explicaciones del trabajo que hacemos a la audiencia, ¿no? Explicarles, hemos cotejado, hemos tenido este problema, etc. Pero luego, por otra, tampoco puede ser demasiado transparente, porque si empiezas, claro, y ya hubo algún periodista, porque lo que está pasando en Twitter es lo que pasó con los blogs. Kevin Seitz, un periodista de la cadena CNN, le pidieron que dejara el blog porque contaba cosas que después no se veían en la página web o que podían contradecir el discurso de la web. A lo mejor cuentas una cosa sobre la rueda de prensa de que has ido y luego tu versión en el blog es totalmente distinta. Eso puede crear problemas. Entonces yo pienso que no tanto como una regulación, pero quizás sí que tendríamos que reflexionar, creo que nos interesa a todos, reflexionar sobre el alcance que tiene lo que publicamos en las redes sociales como periodistas de un medio de comunicación y como periodistas. Yo añadiría, desde luego, que más que normas, algunas veces lo que parece que hace falta es un poquito de sentido común. Es decir, si tú te dedicas con tu tuit personal a decir que tu jefe es imbécil, pues igual tu jefe se cabrea, no sé si me explico, y te pone de patas en la calle. Si empiezas a decir que tu periódico son unos pandememos o que tu empresa son unos ladrones, pues es posible que te pongan de patas en la calle. Es decir, tenemos libertad de expresión, por supuesto, pero eso no significa que podamos decir cualquier cosa sin consecuencias. O sea, también hace falta un pelín de sentido común. Si tú estás llevando el tweet, el perfil de un periódico, un perfil que no es tuyo personal, sino que es el profesional, y haces cosas que sabes que no le van a gustar a tu jefe, o que cualquiera con dos dedos de frente piensa que no le van a gustar a tu jefe, pues tienes toda la libertad de hacerlo, pero también tu jefe va a tener libertad de ponerte patas en la calle. La libertad existe, pero también existen las consecuencias. Entonces, podemos exigir precisamente que queden perfectamente delimitadas las funciones, y nosotros también nos comportamos con un poco de cabeza. No puedes permitir, te digo, en el nombre de la libertad de expresión, reivindicar, pues no sé, el derecho a insultar a tu jefe. Pues, hombre, sí, eres libre de hacerlo. Te digo, nadie te lo va a impedir a priori. A posteriori, pues es posible que tenga consecuencias, claro, porque te digo, la libertad tiene consecuencias. Hace falta un poquito de sentido común. No hay nada absoluto en este mundo. Yo tenía una
pregunta un poco morbosa, que es preguntar a los ponentes su opinión sobre cómo gestiona Pedro J. Ramírez su cuenta en Twitter, porque sin duda es un periodista que ahora mismo tiene más centralidad en Twitter en menos tiempo y básicamente utiliza su cuenta para hacer dos cosas, que es promocionar el periódico y en concreto el sistema de pago y retuitear a gente cada vez en su libro. Entonces, al mismo tiempo también, y esto es indudable, ha conseguido en muy poco tiempo que los mensajes que le envía, las historias que hace para hablar de las exclusivas, supuestas exclusivas del periódico al día siguiente, generar cierta expectación y, eso sí, cierta centralidad en Twitter. Entonces, a mí particularmente no me seduce mucho su manera de gestionar la cuenta, pero creo que aunque sea por emborronar, sí que consigue tener una presencia que no tenía ni de lejos en las redes sociales en muy poco tiempo. Entonces, no sé, por eso la verdad es un poco morbosa. Parece que aunque gestione mal su cuenta, está consiguiendo una repercusión positiva para su periódico y para él. Parece que no había Twitter hasta que entró Pedro J. y había mucha gente escribiendo en Twitter. Yo creo que en su caso lo que ha conseguido es la dinámica de enlazar la conversación en tweet con el periódico, ¿no? Los tweets al director, por ejemplo, que es con lo que empezó. Y en relación con lo que decías de la autopromoción, recuerdo que hace 2 noches me parece que fue, dio los datos de la encuesta que iba a publicarse en Orbit. Claro, y entonces decía, bueno, los datos que va a sacar Orbit, bueno, a los 10 minutos, creo que exageró, alguien ya había publicado. Quiero decir que no hacía falta entrar en Orbit para tener la información, alguien ya había publicado los datos que iban a salir en Orbit. Y al rato yo creo que fuiste tú mismo el que empezaste a recoger, que es lo que comentaba, yo antes me he puesto ya la última diapositiva para no exagerar. Guillermo, si no recuerdo mal, empezó a recoger datos de otras encuestas, que yo creo que es lo que podemos hacer en Twitter, empezar a recoger información, cotejar. Bueno, lo podría haber hecho otro medio de comunicación, pero seguramente están interesados en difundir sus encuestas y no en hacer este trabajo que yo creo que es muy interesante. Yo lo que diría es que, bueno, la cuenta de Pedro J en Twitter es muy Pedro J. Extremadamente muy Pedro J. Él es así y proyecta su personalidad de una forma completa, tanto en su periódico como en su cuenta de Twitter. No me sorprende excesivamente, porque es así. Él hace eso habitualmente, hace eso en sus intervenciones en radio, en televisión, en el videoblog, hablando en el bar, y el sábado pasado en Sevilla en el EVE exactamente hizo lo mismo. Es decir, que es así, no puedes. Sí, en ese sentido, desde luego que es una proyección directa de su personalidad. Es decir, hace en Twitter lo mismo que hace en el resto del universo. Yo no creo que haya conseguido una posición tan centralizada, tan central en Twitter como parece. Yo creo que ha conseguido una posición central en Twitter en el mundo tweet de los periodistas, que es un poco, es una porción, ¿no? Y porque Pedro J, pues probablemente estando callado debajo del agua, pues también tendría una posición central en ese mundo, pero no necesariamente en el resto del universo. O sea, creo que nosotros le seguimos y que nosotros estamos muy pendientes de lo que dice y de que en nuestro rincón de Twitter tiene mucho impacto, pero fuera de ese rincón de Twitter yo no le veo tanto impacto. Fuera del rincón de esa casta que comentábamos antes, yo no le veo tanto impacto, francamente. Y creo que su estilo, que es personal y espero que intransferible, no es el estilo mayoritario en Twitter, es decir, no es el más extendido, porque a la gente no le... Es complicado, porque o sea, Internet siempre ha tenido en el centro una vena así como muy anticomercial y muy anarquista y muy perroflada, y yo creo que este tipo de cosas no encajan muy bien, no gustan especialmente, ¿no? Puede que incluso funcionen, pero no son... De hecho, se considera una anomalía, porque no es un estilo que esté muy... se extienda mucho. Pero en ese sentido sí que es cierto, lo que sí que es cierto es que es una proyección perfecta de su personalidad. Y él mismo lo considera así. El otro día en el libro lo decía, para él Twitter era una plataforma para dar a conocer, digamos, o para aumentar el impacto de sus artículos y de
información. Es una forma de verlo, yo lo considero otra cosa, ¿no? Pero él desde luego sí que lo considera así. Y vamos, yo no tengo la más mínima duda que es él. Que es eso. Nadie más puede hacer. Si no, a mí me gustaría hacerles una pregunta a raíz de una información que recogieron varios medios hace unos días. Es un barómetro titulado El profesional de la información en la era 2.0 de la Asociación Nacional de Empresas de Internet. Mi pregunta era más bien si se creen los periodistas las redes sociales, o un poco las utilizan por obligación de empresa, porque están de moda, porque uno de cada 4 periodistas o líderes de opinión decía que han comenzado a utilizar sitios como Facebook o como Twitter por obligación profesional. Más de la mitad decía que las redes sociales están sobrevaloradas. ¿Cuál es vuestra opinión sobre cómo se ve desde el punto de vista de los periodistas? ¿Cuál es la aproximación que ellos tienen? En algunos rincones hay unas, yo diría que es saludable escepticismo, porque también hay mucho gurú 2.0 que ha vendido la revolución de las redes sociales como la panacea universal que va a salvar a la prensa de todos los males que nos ocurren desde que mataron a César, más o menos. Y que se les llena la boca de 2.0 y de redes sociales y de comunicación directa y de no sé qué, de plantear como alternativa, o sea, las redes sociales como una plataforma alternativa a la propia internet, lo cual es un poco absurdo. Eso nunca lo detuvo, ¿no? Para intentar vender este tipo de cosas. Entonces hay algunos periodistas que están, yo creo que saludablemente escépticos ante la idea esa de que las redes sociales, Facebook, Twitter o Twenty vayan a curar los males del periodismo. Hay, por supuesto, también el contingente que cada vez disminuye menos por razones entre las cosas de edad, pero también todavía existe el contingente de los tecnófobos lineadura. No quiero saber nada, no quise saber nada de internet, pues menos voy a saber de esto que es más moderno todavía. Pero yo creo que hay muchos periodistas que se han dado cuenta de que Twitter como mínimo es una gran herramienta para el periodista. Como herramienta, como parte de tu panoplia personal para informarte tú de lo que está pasando. Como mínimo. No ya para comunicar con tus lectores, sino sencillamente para estar enterado tú de lo que está pasando. Es una herramienta potentísima. Tanto que pues muchos están abandonando, pues, no sé, los lectores de RSS o otros sistemas de internet porque a través de Twitter como mínimo estás mucho mejor informado de lo que estabas sin estar en Twitter, por lo cual incluso sin considerarlo como una herramienta, digamos, de proyección de la información, simplemente para estar tú mejor informado es que realmente es útil. Entonces, la gente cuando la prueba realmente se da cuenta de que hay una diferencia seria, o sea, y te empieza a pasar aquello tan socorrido que todos los que nos hemos metido en las redes sociales lo comentamos siempre, ¿no? Eso de que lees los periódicos y te da la impresión de que es un semanario de la semana pasada. Es el periódico del día y dices, pero vamos, esto lo leí yo hace 3 días, esto yo me enteré ayer, pero bueno, esto es más viejo que las dos, porque te acelera y te coloca directamente en el flujo de información de tal manera que es que estás informando en tiempo real. En ese sentido, desde luego, los periodistas que lo prueban se suelen enganchar en ese sentido como mínimo. Luego ya el uso que pueda tener a la hora de proyectar tus propias informaciones o de proyectar tus propios productos puede ser más acertado o menos acertado, depende no tanto ya de tu propia experiencia o intención, sino también de lo que está haciendo tu medio y de cómo lo vean en tu medio y de si son más tiquismiquis con estas cosas o menos, y entonces ahí ya hay más variedad, pero desde luego como herramienta de información propia yo creo que se ha extendido mucho. Y eso ha contribuido también a lo que comentábamos antes, de que realmente ahora Twitter parece una red social de periodistas, es decir, estamos sobre representados los periodistas profesionales en esa red, o por lo menos da la impresión, porque claro, es normal, los periodistas una de las cosas que tienen es que les gusta estar informados, estar a la última y mover información de última hora, entonces
es una herramienta donde pueden hacerlo y pueden hacerlo además intercambiando información con gente a la que conocen, amigos suyos, pues eso crea una dinámica de casi de debate periodista, ¿no? A veces en momentos como el otro día durante el debate o momentos de ese estilo, lo que va a pasar el 20 de noviembre por la noche, cuando se cierren los colegios electorales, aquello va a arder, literalmente, porque va a tener un cierto ambiente de debate de periodistas. De todo el mundo comentando, mira, te has dado cuenta, fíjate, oye, anda, a ver qué dice la paella más gorda, a ver qué dice la tontería. Porque es que para adictos a la información es un vicio. En ese sentido, creo que sí que tiene un impacto muy grande sobre la profesión. Yo creo que lo va a tener. Cada vez es mayor el número de periodistas que se suman a Twitter, que ha ayudado a muchos periodistas en activo, a nuestros estudiantes a conocer la herramienta, y yo creo que a veces nos frena un poco lo desconocido, los aspectos tecnológicos, no vosotros, pero sí los de generaciones anteriores. Y entonces hay un problema de actitud, ¿no?, que te lleva a veces a no querer entrar o no querer probar, o a lo mejor a rechazar simplemente porque no encaja en tus marcos, ¿no? ¿Cómo puede una herramienta donde solamente puedes expresarte en 140 caracteres, qué vas a contar? Eso es periodismo, es muy fácil hablar así. Y yo creo que en realidad lo que tenemos pendiente, que es en la fase en la que espero que estemos en breve con vuestra colaboración intensa, es en realidad hacer periodismo en Twitter. Decía Pedro J. Neleve que bueno, que en realidad Twitter no son solo 140 caracteres, que se publican enlaces, ¿no? Como ya un poco quererle dar la profundidad que la herramienta en sí no tiene. Pero yo creo que de todas maneras, en relación con el estudio que mencionaba Dolores, yo lo vi en Twitter, pero no sabía muy bien cómo tomar los datos porque dice los resultados de una encuesta a periodistas y políticos o líderes de opinión. Bueno, ¿cuántos de esos son periodistas? ¿Cuántos son políticos? ¿Y qué respuestas han dado diferenciadas los periodistas y los políticos? No sé, pues nadie, no vi yo a alguien que dijera algo en Twitter o que preguntara a los autores del estudio, pero bueno, en el titular que dice los periodistas consideran que se da excesiva, no, los periodistas y los líderes de opinión. Entonces yo quiero saber los periodistas qué opinan y eso no me queda claro aquí. En el Congreso de Austin del Simposio Internacional de Periodismo que se hizo en abril de 2009, las conclusiones se leyeron en Twitter, o sea, se hicieron en Twitter. Y la conclusión del congreso fue que Twitter era la herramienta del futuro del periodismo. Yo desde que fui a ese congreso llegué a la conclusión, planteé a mis alumnos a tuitear, ¿no? Y me interesé especialmente en la herramienta desde entonces. Entonces yo creo que sí, ¿no? Que bueno, puede haber otras plataformas, pero Twitter es la rapidez, la comunicación instantánea de la noticia, los periodistas. ¿Alguna pregunta más? Os prometo no preguntar más sobre Pedro J, pero sí que tenía otra pregunta a raíz de una reflexión que ha hecho Pepe en su intervención, pero que hago extensiva también a Elvira. Hablamos de un escenario en el que hay una coincidencia de objetivos, de intereses y de prácticas por parte de medios de comunicación y de partidos políticos, ¿no? En buena medida, porque se han acostumbrado a ser intermediarios privilegiados los periodistas, se han acostumbrado a tener cierta connivencia con los políticos, luego hay también, los políticos son directamente fuente de financiación para los medios, a través de publicidad institucional, de licencias de radio y televisión, etc. Personalmente creo que esto va a llegar un momento en que se va a romper, porque es muy caro mantener a los medios con esa afinidad con los partidos políticos a cambio del dinero que tienen que poner los partidos políticos directamente, y porque también es una pérdida de credibilidad brutal, quizás incluso no les compensa, aunque les paguen por otra vía los medios. Entonces, el problema de esto es que también creo que este escenario de afinidad entre medios y políticos ha permitido sobrevivir más tiempo de la cuenta a grandes medios con grandes infraestructuras y con grandes plantillas de periodistas mucho mejor pagados que los periodistas que están viniendo al nuevo escenario. Entonces, claro, me parece que es un escenario un poco perverso, porque si los periodistas se desligan de los partidos políticos, harán sin duda un periodismo mejor, porque será un periodismo más libre, pero también quizás un periodismo peor pagado, entonces, o no pagado inicialmente. Entonces, mi preocupación y mi pregunta es, ¿cómo podría el medio desligarse de los partidos políticos lo suficiente para poder hacer ese periodismo más libre, pero al mismo tiempo sin sufrir las consecuencias que, a menos en países como España, indudablemente sufriría?
Ya sé que no es una pregunta fácil, ¿eh? No, no lo es. Pero, es que estaba pensando en Italia. Fíjate, luego de hacer la pregunta estaba pensando en Italia. No, lo que ha ocurrido durante los últimos 70 años en Italia. O sea, lo que nosotros consideramos como privilegios de la casta periodística es una tontería comparado con lo que había en Italia. En Italia, yo esto me lo conté una vez en una conferencia, el personal doméstico de los periodistas tenía descuento en los ferrocarriles del Estado. Y el hecho de que los privilegios de la prensa en Italia eran una cosa absolutamente desmedida ha tenido mucho que ver, en última instancia, con el ascenso y con la era Berlusconi. Es decir, ese es el tipo de cosas, es el tipo de desarrollo que queremos. Queremos una prensa protegida, con sueldos altos, con privilegios de tipo legal, privilegios en el sentido antiguo del término, en el sentido de leyes privadas, ¿no? O queremos, porque si tenemos eso, podemos acabar con Italia. Podemos acabar teniendo una prensa que está hasta cierto punto domesticada. Aunque no lo parezca, y aunque todo parezca muy democrático y todo parezca muy serio, pues en realidad, en última instancia, está domesticada. Yo creo que el futuro es lo que es. O sea, no se puede luchar contra el futuro, no se pueden poner puertas al campo. Tú puedes... estaría muy bien eso de tener los sueldos del país, con los horarios del país y todas esas cosas, pero es que me temo que eso ya no va a poder ser, porque eso estaba basado en una estructura económica artificial de privilegio, de relación privilegiada con poderes políticos, de relación privilegiada en el mercado, dentro del mercado de la información, en el mercado de la publicidad. Pues la publicidad que es, vamos a ver, muchos anunciantes no ponen un anuncio en el país porque así vendiesen más coches o vendiesen más chaquetas. Ponían un anuncio en el país porque había que llevarse bien con el país. O con el mundo, con la ABC o con la provincia, da igual. Es decir, cada uno, la publicidad se ha utilizado como, y el arma económica se utiliza como una manera de gestionar la relación de las empresas y los poderes políticos con los medios de comunicación. Y sí, todo eso pues permitía lo que puede ser algún análisis, subvenciones cruzadas, ¿no? O sea, pues, la gente al final te compraba el periódico porque tenías una sección de deportes muy buena y con eso, con lo que ganabas con la sección de deportes, pues colocabas un corresponsal en Jerusalén o en Bruselas, ¿no? Bueno, pues se ha terminado y eso es como la reconversión industrial. O sea, es una pena, estaría muy bien tener los astilleros que teníamos con sueldos magníficos y construyendo grandes barcos, o tener empresas siderúrgicas con mucha gente trabajando en la siderurgia, pero la realidad económica es la que es. Y teniendo en cuenta que en esta ocasión no se trata de una desaparición, digamos, del mercado, no se trata de que es que, como con el acero, es que resulta que ya aquí el acero es regalado, porque los coreanos lo hacen mucho más barato. No, aquí información cada vez se va a consumir más, y mejor y más variada. Es verdad que a lo mejor nunca vamos a volver a tener los mismos privilegios que hemos tenido antes, pero yo estoy convencido de que espacio para los periodistas hay. O sea, se llamarán periodistas, se llamarán curators, se llamarán gestores de comunicación, de información, no tengo ni idea de cómo se llamarán. Técnicos en la gestión de información. Yo creo que sí. Si no son los periodistas clásicos de toda la vida de Dios, entonces nuestra generación de periodistas y de profesores de periodismo tendrá mucho que responder ante lo que responder, porque sería lo lógico que los profesionales de la información del futuro vengan del mismo tronco que vienen los profesionales de la información del pasado. Tenemos las tradiciones, tenemos los conocimientos, tenemos las teorías, el desarrollo intelectual para hacerlo, y deberíamos ser nosotros. Que a lo mejor se ha acabado la era de... A mí me gusta hablar de desindustrialización. Me gusta hablar de que lo que se ha terminado es la época de los grandes siderúrgicas, altos hornos del periodismo. Y vamos a una era en la cual, en lugar de una gran empresa con miles de trabajadores y un gran poder empresarial en la comarca y en la región,
Vamos a ir a muchas pequeñas empresas que a lo mejor tienen menos poder aparentemente, pero que a lo mejor a la larga dan de comer a la gente. A lo mejor no tan bien como antes, o a lo mejor sin tantos privilegios, pero dan de comer a la gente. Y yo creo que sí que va a haber espacio para que haya muchos más talleres artesanales que hagan información de piquiminí, información ajustada a tus necesidades, información artesanal de primera calidad. A lo mejor no para millones de personas, pero sí para unos cuantos miles, de tal manera que tú puedas vivir bien como un profesional, con una empresa mediana o incluso pequeña, pero sin tener el nivel de proyección o el nivel de presión política o el nivel que tenían las grandes empresas de la prensa industrial, que se están moviendo. Lo que yo creo. Yo pienso que quizá si se puede sacar alguna consecuencia positiva de la crisis, que espero que sí, porque si no, y del desarrollo de los medios sociales, creo que es la conexión entre los medios de comunicación y la sociedad que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Entonces yo creo que esa situación de colusión entre el espacio político y los medios de comunicación está basado en el apoyo publicitario o en el modelo de negocio basado en la publicidad, y que en la situación actual creo que lo que es evidente es que en quien debemos apoyarnos los medios de comunicación es en nuestra audiencia. Entonces, si tú tienes una audiencia sólida que está dispuesto a asumir el coste de la producción de la información, tienes muchísima más libertad. Entonces yo creo que eso es algo que puede surgir de la situación y del contexto actual. Tenemos mucho más conocimiento de las audiencias. El problema está en cómo consigues añadir valor, porque hasta ahora es lo que está resultando difícil. La información es accesible fácilmente, por lo menos la noticia, en los elementos más básicos. Está en Yahoo. Yo casi estuve a punto de ver el debate en Yahoo, y cuando iba a hacerlo dije no, lo voy a ver en un medio tradicional. Y me fui a un medio de comunicación, dije, lo voy a ver aquí. Pero bueno, ¿por qué no en Yahoo? Entonces, ¿qué puede aportar un medio? Juan Varela decía el otro día que Orbit tiene 11.000 suscriptores y está Pedro J. peleando en su Twitter para aumentar la cifra. Entonces, la cuestión es por qué está la sociedad dispuesta a pagar, qué tipo de información valora y si nosotros somos capaces de producirla. Entonces, si somos capaces de producirla, yo creo que hay un gran futuro para el periodismo. Bien, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más o... Muchísimas gracias a ambos, Elvira, José. Y si os parece, hacemos ahora una pausa de 30 minutos y volvemos a las 7 con la segunda mesa. Muchas gracias. El periodismo y la ciudadanía, porque lo que estamos viendo es un fenómeno que va más allá de lo que simplemente sean o puedan ser las relaciones de los medios de comunicación o de los periodistas con las redes sociales, con los aspectos más de comunicación entre personas de Internet. Lo que está ocurriendo es lo que estamos viendo es un cambio bastante cataclísmico, bastante radical en la forma como fluye la información en la sociedad, no en Internet. Y lo que estamos empezando a ver son algunas de las consecuencias que empieza a tener sobre algunas cosas que llevan mucho tiempo con nosotros y que pensábamos que eran inamovibles, pues que resulta que Internet las está empezando a mover, las está empezando a cambiar realmente de funcionamiento. De hecho, lo que está ocurriendo es que se está produciendo una verdadera doble desintermediación. Y voy a explicar un poco a qué me refiero con esto de la doble desintermediación. La doble desintermediación porque en realidad nuestro sistema político estaba basado en una doble intermediación. Había dos capas de intermediarios. Por una parte, teníamos los políticos profesionales como intermediarios entre la gente, entre la ciudadanía, entre el pueblo y el poder político. El poder, el ejercicio real del poder. Había unos profesionales, que son los políticos, a los cuales se les encargaba hacer de intermediarios en la gestión de la cosa pública. La agenda
en la cual, por una parte, tenemos el pueblo, del que todo el mundo es consciente que es el origen último de cualquier poder o de cualquier, digamos, decisión, y entre el pueblo y las realidades del poder hay varias capas de intermediarios, en concreto al menos dos: intermediarios de gestión e intermediarios de información. El sistema político se ha desarrollado a lo largo de, al menos desde que existe la democracia de tipo parlamentario, en función de los equilibrios entre estas fuerzas, en función de los equilibrios, distintos equilibrios entre distintos políticos, distintos periodistas, distintos medios de comunicación y distintos grupos sociales. Haya habido un desequilibrio, un flujo de información, una mediación, y a lo largo de ese proceso se ha terminado produciendo la generación de una verdadera, digamos, casta de intermediarios. Porque lo que ocurre es que los políticos y los periodistas han tenido demasiadas cosas en común. Porque esas dos castas, de esos dos grupos de intermediarios, pues resulta que vivían y trabajaban juntos, tenían que relacionarse entre ellos, estaban separados en la práctica diaria de la gente a la que servían, porque no necesitaban estar en contacto permanente con el público al que servían y porque realmente no había herramientas que permitiesen un contacto permanente con ese público al que servían. Entonces, lo que ha terminado por ocurrir, la web del diario gratuito 20 minutos. Pero más allá de esta faceta emprendedora, también ha trabajado en diversos medios de comunicación escritos, en revistas y en periódicos como ABC, El Mundo, El País o El Diario del Alto Aragón. En la actualidad podéis seguirle y mantiene dos blogs, uno es perogrullo.com y el blog de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que se encuentra asociado dentro de los blogs de Radio Televisión Española, cuyo título es Red Diario. Bueno, pues empezamos, te doy la palabra para que nos... Ahora. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por venir a escucharme esta tarde tan maravillosa. Podrías estar haciendo muchas otras cosas mucho más interesantes que venir a escuchar. Pero, dado que habéis tomado esta lamentable decisión, y sintiéndolo mucho por vosotros, voy a aprovecharme de las circunstancias y pienso perpetrar una reflexión al respecto del tema del día, que son los medios de campaña, periodismo y periodistas en las redes sociales. Yo lo tomo como un poco más amplio que simplemente periodismo y periodistas en las redes sociales, porque un poco hablando un poco de la idea general del Congreso, me he centrado un poco más en el efecto que se está teniendo Internet ya en la práctica, ya de una manera completamente irrenunciable e imposible de negar, en la política, en el periodismo y en las relaciones entre la política, por distintos mecanismos, normalmente en los países de nuestro entorno, en estos casos, mecanismos democráticos basados en votaciones, basados en urnas, elige a unos señores y señoras para que se encarguen de llevar a cabo la gestión de la cosa pública. Esto parece eminentemente razonable, dado que la gestión de la cosa pública cada vez se complica más, es un trabajo de tiempo completo y alguien tiene que encargarse de esa gestión diaria, de ese trabajo diario de gestión. Entonces parece bastante razonable crear una capa, una casta, un grupo de intermediarios que se encargan de llevar a cabo esa gestión. Pero desde el punto de vista informativo había otra capa de intermediarios, que éramos nosotros, los periodistas. Los periodistas que funcionábamos como intermediarios, esta vez entre los políticos y la gente. Entre los mensajes de los políticos, entre los mensajes de esos intermediarios de la gestión y la ciudadanía, el público en general. Esto se debe a muchas cosas, al hecho de que no se podía realizar una comunicación directa desde la época del Ágora de Atenas, no era viable, digamos, la conexión directa entre el público en general y los políticos. La mayor parte de la ciudadanía hoy en día no ha visto en persona o no ha hablado personalmente con los políticos que la representan, sino que la relación que mantiene con ellos es mediada a través de medios de comunicación, y esos medios de comunicación están formados por periodistas. Entonces resulta que tenemos una especie de estructura compleja, extraña, desequilibrada,
Bona vesprada, buenas tardes. Empezamos aquí la primera mesa redonda de la tarde, en la que abordaremos una de las dos caras de los medios y del periodismo en campaña, que es desde el punto de vista de los periodistas y de su trabajo o de su intervención a través de las redes sociales. Lo hacemos de la mano de dos profesores, Elvira García de Torres, que es profesora agregada de la Universidad Cardenal Herrera CEU, y de Pepe Cervera, que es profesor de Tecnología Multimedia en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Empezaremos la intervención con Pepe Cervera. Él fue en realidad biólogo antes que periodista y también profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Trabajó como paleontólogo en el yacimiento de Atapuerca durante casi 9 años antes de reconvertirse de pasarse al periodismo, tras realizar un máster en el máster del país y empezar a trabajar en el periódico 5 Días, donde se especializó en temas de tecnología, de internet, de informática y telecomunicaciones. Posteriormente fundó Vaquia.com, dedicado a la nueva economía, y con posterioridad puso en marcha la página